¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jenna Guerra, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a hablar de los impactos políticos ocasionados por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. O sea, los impactos políticos que generó la muerte de Jorge Eliezer Gaitán entre el periodo de 1948 a 1958. Bueno, para mí es un gran placer poder hablar de este tema porque este tema marcó sustancialmente la historia de nuestro país. El Bogotazo se denominó el Bogotazo al episodio de violencia, de protestas, de desórdenes y represión que se generaron en el centro de Bogotá por el homicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Durante el siglo XX fueron varios los acontecimientos que dieron origen a uno de los periodos más sangrientos en la historia del país. Luego del Bogotazo nace en nuestro país la época de violencia, que es donde ocurrieron muchas muertes de las que no se tiene conocimiento aún. Hola, ¿qué tal? Les habla José Fernando Hurtado de la Facultad de Ingeniería de la UTB. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán, provocando verdaderas insurrecciones populares en diferentes lugares del país. En Bogotá, por ejemplo, se produjo el denominado Bogotazo, el cual refiere a la revuelta protagonizada por una multitud enardecida que se congregó en el centro de la capital y se organizó para levantarse contra las instituciones públicas, acusando al presidente y a los dirigentes del Partido Conservador por ser los autores intelectuales del asesinato del líder liberal. El enfrentamiento duró varios días, resultó en la destrucción parcial de la ciudad y en la generalización de la violencia que se extendió hacia otras regiones urbanas y rurales del país. En un gran número de municipios, incluyendo las ciudades más grandes, se presentaron rebeliones y enfrentamientos armados. Numerosos liberales se organizaron en grupos para la acción política y armada en todo Colombia, y se establecieron juntas revolucionarias para reemplazar a los alcaldes y a los gobernadores simpatizantes con el régimen conservador. A partir de esta fecha insigne, la violencia generada por el bipartidismo en las grandes ciudades se trasladó a las regiones y hacia la década de los 50 se estableció formalmente en los campos. Hola, muy buen día. Yo soy Chelsea Bermúdez, estudiante de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena. La historiografía colombiana ha delimitado el periodo histórico de la violencia entre los años 1948 y 1957 para dar cuenta de la etapa conflictiva que se desató tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 y que finaliza con la alianza política bipartidista del Frente Nacional en 1957. Esta etapa se caracteriza por su carácter destructivo, ya que trajo consigo muchas muertes, muchos desplazamientos forzados del campo a la ciudad y un potente desarraigo social. Un episodio durante este periodo fue el golpe de Estado en 1953 por las fuerzas militares en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla, cuya dictadura militar se diferenció del resto por ser un instrumento de las élites bipartidistas para dar salida a la crisis interna. Este momento es catalogado por el historiador colombiano Marco Palacios como el de mayor sectarismo y fuerza destructiva del país, pues aparecieron los denominados pájaros y bandoleros, que son grupos de sicarios pagados por los directivos políticos que azotaron a las localidades y a las regiones. La mayoría de historiadores coinciden que este periodo de la violencia finaliza con el derrocamiento de la dictadura militar de Rojas Pinilla en el año 1957 y con la formalización de la alianza bipartidista entre los liberales y los conservadores, conocida como el Frente Nacional, cuya particularidad radica en el acuerdo de paridad entre los dos partidos, basado en la alternación de la presidencia durante un periodo de 16 años, 4 años cada uno. La creación del Frente Nacional tenía como objetivo la modernización duradera de la administración pública.
Efectivamente, el Frente Nacional se puede notar que puso fin a las disputas partidistas, pero a pesar de que esto sucediera, a pesar de que se lograra este significante logro y que se mejorara a nivel macroeconómico el país, esto es lo que propicia también que se genere la contienda armada entre la fuerza pública y la guerrilla, pues la exclusión de terceras fuerzas en el poder es una de las principales causas que permitió el surgimiento de la guerrilla. Y con ello que se propició también la permanencia de la violencia política en el país. De acuerdo con esto, el periodista y activista político colombiano Hernando Gómez Buendía afirma que la violencia procede del centro geográfico y político del país, pero se disemina hacia los sectores periféricos del mismo. Tanto en las ciudades como en las regiones rurales se identificaban claramente las características de una confrontación social. Sin embargo, el conflicto de clases se transforma en una lucha de carácter partidista entre los partidos liberal y conservador. El sector de la justicia, el ejército y la policía dejan de ser neutrales y comienzan a ejercer regímenes arbitrarios. Los conservadores enviaban a municipios liberales policías reclutados en bastiones azules como Boyacá, Santander y Nariño. Por otra parte, los hacendados conservadores financiaban las bandas conocidas como los pájaros, con el objetivo de expulsar a campesinos u ocupantes de terrenos que consideraban suyos. Es así como se extiende la delincuencia común de bandoleros y soldados, al igual que asesinos arbitrarios. En este momento se produce el golpe de Estado que lleva al poder al general Rojas Pinilla en 1953, quien inicialmente contó con el apoyo de las élites liberales. Su régimen duraría 4 años, informó Roberto Rojas. El conflicto agrario fue una de las principales consecuencias de las demandas de la población. A pesar de los esfuerzos de las administraciones presidenciales del Frente Nacional para tratar de resolver este problema, los resultados no fueron óptimos. Los campesinos se dieron cuenta que la burocracia decidía por ellos y que no les permitiría opciones distintas. En este lapso, la oposición vivió bajo condiciones de estado de sitio. El fin de la violencia interpartidista se produce en 3 fases. La primera comienza con la amnistía del general Rojas Pinilla en 1953 y la desmovilización de la guerrilla del Llano. La segunda con el Frente Nacional pactado en 1957, que establece la paridad y alternancia de los partidos políticos, con lo que se desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras de los pájaros. La violencia es una época que divide la historia de Colombia. Sin embargo, la violencia entendida de una manera amplia no ha sido ausente en nuestro país, solo que con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, esta desborda a tal punto de superar la capacidad coercitiva del Estado. Muchas gracias por su amable atención y hasta otro reportaje. Estuvieron con ustedes Diana Guerra, José Hurtado, Carlos Rojas y mi persona, Chelsea Bermúdez.